Para muchos hay cosas que son difíciles de lograr. Para muchos hay lugares donde es difícil llegar, lugares impenetrables, lugares donde solo reina la maldad y donde la tiniebla cubre aún para algunos o para muchos la luz. Esta clase de mentalidad era la que tenía el profeta Jonás. No solamente pensaba esto, sino que él también pensaba que no debía irse a aquel lugar porque no eran merecedores de escuchar la voz de Dios. No vaya a ser que clamasen a la misericordia de Dios y fuesen escuchados. Este es el caso de la ciudad Nínive, una ciudad tan grande que era de camino de 3 días, la cual Jonás transitó porque vino la palabra de Jehová por segunda vez a él diciendo: ve a Nínive. Y Jonás llevó un mensaje no de arrepentimiento, sino más bien haciéndole saber a ellos que en 40 días serían destruidos. El número 40 es mencionado en varias ocasiones en la Biblia, así que yo quiero que tú me dejes en los comentarios qué tú has investigado del significado de este número y que lo compartas con otros. 40 días estuvo Jesús siendo preparado para entrar a dar principio a su ministerio. Y 40 años, cuando realmente debieron ser 40 días, el pueblo hebreo estuvo transitando desde Egipto a la tierra prometida. Nínive será destruida en 40 días. Todo el pueblo escuchó este pregonero y nadie preguntó, como hizo el pueblo de Egipto: ¿quién es tu Dios? ¿Qué milagros o señales tú haces? Como le decían los judíos a Jesús. Sino que creyeron, se arrepintieron y tomaron cilicio y ayuno. Y no solo el pueblo, sino que también el rey y los grandes mandatarios empezaron a hacer esta práctica. Y fue un edicto en toda la ciudad. No hay nada imposible para Dios. Aunque hay lugares y personas que nosotros vemos perdidos en la droga, en el alcohol, en la ira, en el enojo, en el chisme, en la crítica, en la idolatría, y nosotros porque tenemos miedo a ser rechazados, nosotros porque no hemos creído a la palabra de Dios genuinamente, que es el mismo Dios, que es el Espíritu Santo, que es Dios que transforma y da vida, ponemos etiqueta a los lugares y a las personas, y por el mismo miedo no queremos llegar a aquellos lugares. Pero Dios te hace la invitación a que te empodere. Dios te hace la invitación a que te dediques tiempo a la lectura de la palabra. Y no una simple lectura como un post de Instagram o un post en WhatsApp o como el versículo diario, sino que agarres la palabra de Dios y hagas como la vaca. La repase una y otra vez todo el día, en vez de estar repasando los problemas, en vez de estar repasando en ese pensamiento negativo que tal vez dentro de ti hay una enfermedad incurable que te agota la vida. Dios te hace el llamado a que rehumes como la vaca su palabra, que hagas como el Salmo 1, que te deleite en ella. Nínive iba a ser destruida, pero esta creyó en Jesús. Hay todo tipo de corazones o mente, como fue el caso del pueblo de Egipto, que querían el nombre del Dios en el que Moisés hablaba y querían señales. El pueblo hebreo, que luego pasó a ser el pueblo judío, e Israel, ellos adoptaron esta costumbre. Al mismo Cristo le dijeron en Juan capítulo 6, ¿qué señales tú haces? Viendo ellos que Jesús sanaba a los enfermos y habiendo Jesús dándole a comer a 5,000 hombres hasta que se saciaron. Nínive iba a ser destruida, pero decidió humillarse. Así que la palabra de Dios te está haciendo la invitación a ti en este día a que te humille. Porque estos 40 días significaban para Nínive destrucción y se convirtieron en redención, en perdón. Dios depositó su gracia en Nínive porque se humillaron. Ellos apelaron a la misericordia de Dios y dijeron: ¿quién sabe si Dios decide cambiar de parecer? Muchos critican y creen que Dios no puede cambiar de parecer, que Dios hoy puede decir una cosa y no la puede cambiar. Eso no es así, porque por Él ser Dios puede hacer como Él quiera. A Sodoma y a Gomorra y 3 ciudades que componían el lugar donde ésta estaban, no se les fue anunciado que iban a ser destruidos. Lo que sí, que ellos tuvieron el testimonio de 2 ángeles que fueron a buscar a Lot y a su familia. Y ellos tenían el corazón tan endurecido, entenebrecido, que querían
vivir con estos ángeles que tenían forma de hombre. Ahí ellos demostraron que no eran merecedores de escuchar la palabra de Dios. Mas, sin embargo, Nínive, que era un pueblo idólatra, sanguinario, violento, y que hubiese tenido en algún momento a Israel esclavo, desconocía al Dios verdadero, y con una sola vez que escucharon de Dios creyeron. No es tuya, no es mía la salvación. Tú y yo solamente debemos ser pregoneros del Evangelio de la cruz de Jesús, de su muerte, de su padecimiento y también de su resurrección e enseñanzas. También en algún momento nosotros fuimos como Nínive, que desconocíamos al Dios vivo, que estábamos lejos de Él y que nuestras prácticas no eran de su agrado, hasta que llegó el Espíritu Santo a nuestra vida en una persona. A través de una persona llegó el Evangelio de la cruz a tu vida. Así que si en este momento tú creías que en la situación que tú estás, o si conoces a otras personas a las cuales le han puesto etiqueta, que ese ha sido su final, háblale de Cristo. Háblale de un Cristo que rompe cadenas. Háblale de un Cristo que sana, que liberta, que transforma vida. Háblale de un Cristo. No importa qué tan intimidante sea la cara de aquellas personas, su gesto, qué tanto es el bullicio y el acto de alcoholismo en su casa. Háblale de Cristo, porque estas personas están siendo como Nínive, necesitada de un cambio, necesitado de restauración, necesitado de liberación y sanidad. Nínive se arrepintió. ¿Sabes por qué? Porque Jonás llevó una palabra sazonada. Jonás estaba hablando y ellos no solamente vieron físicamente a Jonás, sino que escucharon al Dios vivo, al Dios 3 veces santo, hablándole a ellos. Dios, se podría decir, como que se estaba rebajando al ir a ese lugar a través de Jonás. Pero en sí no era rebajarse, porque el mismo Dios dice en su palabra que Él no tiene al inocente por culpable. Y Nínive sí que era inocente delante de Dios, puesto que ellos no tenían conocimiento de que le estaban faltando a Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay un esposo, un hijo, un vecino, una comunidad que Dios no tenga en su mira para transformarla, para libertarla. Dios te bendiga. Deja tu comentario, comparte este video, suscríbete.